así que nos estamos cuidando de que no esté muy caliente el café. Bueno, vamos a ir ya preparándonos para arrancar, a aprovechar todo lo que hoy tenemos en este día. Bien, gloria a Dios. ¿Les fue difícil conectarse? No, veo que no, al toque, chao, les llegó y se conectaron. Bien, bien ahí, bueno, gloria a Dios. En un ratito más se van a estar ya sumando más hermanos. Hay algunos que nos avisaron que llegaban un poquito más tarde, otros que estaban pidiendo el link de acceso. Nosotros hicimos un link nuevo por las dudas, por si lo llegaban a compartir, ¿no? Y este link, yo realmente no sé si el que se usaba antes te permitía el acceso a esta clase, pero los chicos hicieron uno nuevo y ahí todavía están a tiempo de poderlo compartir. Así que si ustedes quieren, pueden compartir este link de acceso para aquellos que piensan ustedes que pueden invitarlos y estar en esta clase abierta que hoy tenemos en este día. ¿Sí? Que vamos a estar viendo esta materia que se llama... ¿Quién sabe qué estamos estudiando acá? ¿Sí? Historia de la iglesia. ¿Sí? Así que hoy vamos a estar viendo historia de la iglesia. Así que bienvenidos entonces a esta clase. Yo lo que le voy a pedir va a ser, para que no tengamos que mutearlos a todos, que muteen hay algunos que por ahí tienen y que muteen los celulares, sino así no los muteamos nosotros, por las dudas que quieran hacer quizás alguna pregunta. Así que les pedimos que muteen los dispositivos, ¿sí? Así que por favor eso. Así que vamos a arrancar ya así. Algunos hermanos ya me avisaron que no iban a poder estar, tenían compromisos. Y bueno, nosotros vamos a dejar grabado después, porque alguien me preguntó si las clases quedan grabadas. Sí, las clases van a quedar grabadas. No sé, yo sí, ahí está, la están grabando esta clase, así que va a quedar grabada también. Después van a poder entrar por YouTube, tenemos el canal en YouTube, así que ahí va a quedar grabada la clase. Bueno, la modalidad del instituto, ¿sí? Para los que son nuevos, que están comenzando hoy en este día, le damos la bienvenida, les abrazamos con todo el amor del Señor y deseamos poder ser de bendición para esta temporada que el Señor nos está regalando, en capacitarnos en el conocimiento de Cristo Jesús. Así que la modalidad del instituto es online, ya ustedes lo saben, por ahora es online, no tiene presencial. Estamos con proyectos, ¿sí? De poder tener un lugar físico también, porque hay hermanos que se hallan mucho mejor físicamente, estando presencial, pero a medida que vamos haciendo este formato, mucho más se van adaptando a este formato que estamos teniendo, que es más amigable, que por ahí desde tu casa te permite algunas libertades, ¿no? Y está bueno entonces poderlos aprovechar. Así que el formato es online. La cursada en este instituto es de 2 años, ¿sí? Así que por 2 años estamos en la cursada. Cada materia tiene una duración trimestral, casi trimestral, son 10 clases cada materia, ¿sí? Hemos arrancado nuestra primer materia en este año con Conociendo las Escrituras. Trata un poco de todo lo que es conocer la palabra de Dios, cómo llegó a nuestras manos las Escrituras, y los que hemos estudiado hemos visto todo el desarrollo que Dios diseñó para que nosotros podamos tener las Escrituras hoy. Segunda materia que vimos fue las cartas del apóstol Pablo. Ahí nos hemos apasionado, creo que bastante, en lo que es la vida de este hombre de Dios que nos ha enseñado a cómo entregar y por qué causa un hombre normal como cualquiera de nosotros, su vida tuvo un cambio y un vuelco tan importante para poder entregar su vida y en algún momento decir estas palabras que siempre nosotros las recalcamos. Lo tengo todo por basura con tal de conocer a Cristo Jesús. No hay nada en este mundo, ¿sí?, que pueda compararse con el conocimiento de Cristo. Entonces, la vida de ese hombre había sido tocada y cambiada. ¿Cuándo?
cuando él vio la luz y él vio a Cristo. Entonces, te voy introduciendo ya de a poco, porque el concepto está en que podamos ver a través de las Escrituras a Cristo Jesús. ¿Sí? Hebreos capítulo 12 dice, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y el perfeccionador de nuestra fe. Así que ustedes se van a preguntar, pero ¿qué pasa con esas dos materias que vimos antes? Bueno, es un círculo. Vos podés inscribirte en la materia que estás ahora y hacer el círculo de los 2 años que te va a llevar a ver todas las materias del instituto, ¿sí? O sea, vos podés inscribirte inclusive después de esta materia, ¿sí? Que viene otra materia más humanística, cómo desarrollar nuestra vida espiritual en nuestra sociedad, ¿sí? Que se llama ética cristiana, la materia. Así que vamos a estar viendo eso. Y si te anotás en ética cristiana, nuevamente tenés que volver a hacer el curso de los 2 años para poderte graduar, ¿sí? Así que siempre va a ser los lunes a las 20 horas, tenemos este horario, que creo que es el mejor porque ninguna iglesia tiene actividad, así que quizás algunas sí, otras no, pero bueno, tratamos de acomodarnos en lo mejor posible para que todas las iglesias puedan participar. ¿Qué quiero decirte con esto? Que podés invitar a otros hermanos a ser parte en este instituto, ¿sí? La iglesia va a capacitar en este tiempo a todos sus siervos, a todos sus obreros, ¿sí? Para que puedan tener herramientas, ¿sí? Para poder enfrentar y afrontar todas las cosas que nos están por venir, ¿sí? Así que con esto yo quiero decirles que también hay un grupo, ¿sí? Que trabajamos en este instituto, ya después más adelante se los voy a presentar, y a su vez también hay un chat en el cual ustedes pueden hacer preguntas que se van a ir contestando, ¿sí? Está el grupo, pueden preguntar. El grupo principalmente va a tratar los temas del instituto, ¿sí? Nos va a pasar, y nos ha pasado en algún momento, que por ahí algunos promocionan sus movimientos y sus cosas de la iglesia, y no es la idea, no es la intención de este chat que vamos a estar usando para ir promocionando quizás las cosas de la iglesia, ¿sí? Así que esto dicho, vamos a arrancar entonces ya sí a meternos en el estudio de la palabra del Señor, ¿sí? Es importante entonces tener Biblia en mano, cuaderno para ir anotando y, por supuesto, le hemos enviado el material. El material se lo hemos enviado, hay un PDF en el grupo, ahí ustedes lo pueden estar bajando, ese es el material. Cada semana se les va a estar enviando el material para que puedan ir siguiendo todo lo que es de la materia, ¿sí? Propiamente en sí, historia de la iglesia. Vamos a encontrar también, a mitad de la hora, el curso es 1 hora y media por día, a la mitad vamos a tener un break de 5 minutos, porque por ahí alguno dice, pastor, no llego, tengo que ir a tomarme algo calentito, tengo frío, tengo que ir al baño. Bueno, tenés ahí ese break para poder ir a hacer, calentar algo, tomarte los mates, lo que quieras. Son 5 minutos que vamos a tener. Nuestro hermano Johnny va a estar preparando todo eso para que vos puedas ir disfrutando de esto, ¿sí? Que es conocer a Cristo Jesús cada día. Así que vamos ya así a la palabra del Señor, hecho la presentación esta. Quiero invitarte a que puedas abrir tu Biblia en Mateo capítulo 25. Esta va a ser una introducción, ¿sí? A la materia, pero a su vez también para que nos refresque, nos traiga paz, gozo en la palabra del Señor y tengamos nuestro corazón abierto después para así la materia recibirla. Siempre se va a hacer una introducción a cada clase, ¿sí? Así que es Mateo 25, un título conocido que tienen las Escrituras es la parábola de las 10 vírgenes. Entonces quiero que podamos ver simplemente aquí algo muy rápido y después sí orar y estar ya introduciéndonos en la materia. Así que, gloria al Señor. Tenemos nuestras Biblias y vamos a ver en el versículo 1 que dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas.
Las 5 insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas y juntamente con su lámpara. Pero tardándose el esposo, cabecearon todas y todas se durmieron. Y a la medianoche se escuchó un clamor que decía: aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Hasta ahí la palabra del Señor. Quizás muchos conozcan esta porción de la palabra del Señor, en la cual Jesús lo primero que nos va a estar diciendo es que el reino de los cielos será semejante. Hay una semejanza y hay un formato en el cual el Señor va a estar explicando de cómo va a ser, ¿sí?, los acontecimientos finales, los tiempos finales y el proceso que va a desarrollar la iglesia propiamente dicha. Entonces, más que entrar en la escatología, yo quiero entrar en esto que el Señor Jesucristo dijo, que había 5 que fueron prudentes y 5 que no lo eran, 5 que tenían aceite, 5 que tenían, pero hay algo que le fue en común para todas, y que es que todas se durmieron, todas ellas cabecearon. Lo que tenemos aquí, la representación, es de la iglesia, es de donde el Señor Jesucristo va a estar esperando a aquellos que realmente estén entendiendo el tiempo, estén entendiendo los acontecimientos que están pasando y tengan una voz para poder adorar el nombre del Señor. El esposo viene. Y entonces, aquí vamos a encontrar entonces, si podemos empezar a adentrar en la palabra del Señor, vamos a encontrar que no tenemos 2 clases de hermanos, 2 clases de personas, esas 2 clases de iglesia podríamos decir también. La iglesia que está apercibida y la iglesia que no lo está. La iglesia que está esperando, pero que a su vez también está soportando luchas y pruebas, y la iglesia que está en sus cosas, pero también está esperando. Todas las iglesias, todos esperamos la venida del Señor Jesucristo. Ahora es cómo estamos esperando al Señor. ¿Cuál es nuestro corazón para poder estar esperando el nombre del Señor Jesucristo que se manifieste aquí en la tierra? Jesús dijo, había 5 que eran prudentes. Esa prudencia la recibieron de haber conocido al que estaban esperando. Ya sabían bien que estaban esperando al esposo. Pero, ¿qué pasó? Se durmieron, tuvieron los mismos problemas que todas las demás. Jesús nos va a enseñar a través de la palabra de Dios, a medida que nos vayamos metiendo en lo que vamos a estudiar hoy, que aún los vientos, las lluvias, dan con ímpetu en la casa que está sobre la roca, como en la casa que fue edificada sobre la arena. Entonces, en los 2 acontecimientos vamos a encontrar que hay luchas. Jesús mismo va a decir, en la iglesia van a haber luchas, pero tranquilos, yo he vencido. Entonces, vamos a ver esto, la insensatez de no conocer al Señor. Y yo creo que en este último tiempo, de lo que está viviendo la iglesia, esta insensatez está creciendo, donde ya hay muchos que no les interesa el conocimiento de Cristo Jesús. Solamente deseamos estar un domingo en un lugar físico que lo llamamos iglesia, que no es iglesia, es un templo, y que allí nosotros queremos satisfacer nuestro corazón y simplemente nos lleva a la insensatez, porque en realidad lo que pasó fue que cuando Jesús les dice, yo no les conozco, querían entrar en la gloria, pero Jesús les dice, yo no les conozco. Es más, la traducción original dice, les desconozco. O sea que en algún momento conocieron, pero a medida que fue el proceso de desgaste de esta Babilonia que este mundo ofrece, se quedaron en el desconocimiento. Por eso yo bendigo hoy sus vidas, alumnos. Bendigo a cada uno de ustedes que tienen este deseo innato de conocer a Cristo. En el libro de Efesios capítulo 1, versículo 17 dice que Dios nos dé un espíritu de sabiduría y de conocimiento en Cristo Jesús. Esto nos hará abundar en el conocimiento del Señor y corriéndonos más cada vez alejado
de la insensatez para entrar en la sensatez del conocimiento del Señor Jesucristo. Una palabra que se utiliza ahí en ese original es shinosko, un conocimiento íntimo. Esa palabra griega con que fue escrito aquí esta porción de las Escrituras, habla no de un conocimiento solamente escritural, está hablando de un conocimiento íntimo del Señor. Y ese conocimiento íntimo se da como primer paso en conocer las Escrituras y en el segundo paso, que ellas cuando se abren a nuestros ojos nos revelen a Cristo Jesús. Por eso es muy importante cómo vas a ver las Escrituras desde aquí y en adelante. Jesús apercibió a aquellos de la época diciéndole, ustedes sí ven en las Escrituras, piensan que en ellas tienen la vida eterna, pero en realidad ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, la importancia de ver cómo vemos las Escrituras. Ahí está entonces el hecho de no llenarnos de información, sino del conocimiento de Cristo Jesús. Por eso es que en el último tiempo nos encontraremos con dos iglesias que parecen iguales, pero no lo son. Que una conoce y la otra desconoce. Que una ama y la otra busca los deseos de los bienes. Que una honra al Señor y la otra honra a los hombres. Que una adora con todo su corazón y la otra hace obras de teatro. Por eso, amados, quiero decirles algo. Bienvenidos a poder seguir en este conocimiento de Cristo Jesús y que el Señor nos revele cada vez más e ilumine nuestro entendimiento para que veamos a Cristo, el Rey de Gloria. Con esto quiero bendecirte en esta hora y orar al Señor para que nuestros corazones estén abiertos de par en par, como Pablo le decía a los corintios, abran sus corazones de par en par y reciban lo que Dios tiene para sus vidas. Así que oramos al Señor, damos comienzo ya formalmente al Instituto Zoe en esta materia, Historia de la Iglesia. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Muchas gracias, primero por la palabra que nos estás regalando, Señor, porque trae un bálsamo, un refrigerio a nuestras vidas, Señor. Tu palabra es lumbrera a nuestros pies, Señor, ilumina el camino, Señor, pero por sobre todas las cosas nosotros vemos que nos lleva a conocerte cada vez más, Señor, a ir conociendo tu corazón, los deseos que hay en ti, Señor, lo que te apasiona realmente, Señor, y lo que estás esperando de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo cada hogar de cada alumno que hoy están conectados, Señor, y aún de aquellos que no se han podido conectar todavía, que los bendiga, Señor, que los llenes de tu presencia, Señor, que tomes el control aún en sus hogares, porque lo que está entrando ahora es palabra, Señor, y donde hay palabra, hay libertad, Señor, allí hay gozo, Señor. Por eso queremos rogarte en esta noche, Señor, que vos tomes dominio y control de esta clase, Señor, de mi vida que te la entrego, Señor. Yo siempre, cuando vi esto, Señor, vi esto que hacía Jesús, yo también, Señor, quiero de la misma manera hacer lo que te veo hacer. Eso yo quiero hacer, Señor. Y lo que tú hablas, Señor, yo quiero hablar, Señor. Hoy, Señor, en este día, yo quiero verte, Señor, cómo los abrazás con tu palabra. Señor, yo quiero oírte, Señor, cómo le susurras al oído, Señor, a cada corazón. Porque hoy, a partir de hoy, Señor, muchos corazones se van a transformar, Señor, de una manera que se van a apasionar por tu presencia. Se van a apasionar, Señor, mi Dios, por conocerte más. Bendigo, Señor, esta clase. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bueno, listos y dispuestos ya para poder entrar en esta clase que es Historia de la Iglesia. Así que nosotros le pusimos un lema. Y el lema es: el que no sabe su pasado, lamentablemente no puede conocer su destino de gloria. La Iglesia en sí misma tiene un destino de gloria. ¿Sí? Pero la Iglesia tiene un comienzo. ¿Sí? Si bien en el corazón del Padre está desde la eternidad, en nuestras vidas físicas, hoy tiene un comienzo también. Y ha comenzado, ¿sí? Después de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que el estudio de la historia de la Iglesia
será al fin el estudio de nuestro destino de gloria. En esta materia estaremos viendo todo el proceso, ¿sí?, de la iglesia hasta nuestros días actuales. Pero también estaremos viendo algo que es muy importante, que es el conocimiento del nacimiento de la iglesia. Para comenzar en esta materia vamos a introducirnos en una revelación, ¿sí? En el libro de Mateo, capítulo 16, vamos a encontrar cómo cuando el Señor Jesucristo va a hablar a sus discípulos de la iglesia. Así que vayamos allí, por favor, Mateo capítulo 16, ¿sí? Es importante, como les decía, tener la Biblia. Usamos mucho la Biblia, ¿sí? Usamos mucho la Biblia. Los otros días hemos aprendido a usar la interlineal, ¿sí? No sé si la han usado los alumnos, pero los hermanos han usado la interlineal, y gloria a Dios por eso. Así que vamos a ver entonces Mateo capítulo 16, desde el versículo 13 en adelante. Importante, ¿no? Título dice la confesión de Pedro. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, y unos dicen que eres Juan el Bautista, otro Elías, otro Jeremías, o sea, algunos de los profetas. Él le dijo, ¿y ustedes, vosotros, quién decís que soy yo? Entonces respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo y el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca voy a edificar mi iglesia, y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. ¡Wow! Tremendo. Esta es la primera vez que vamos a encontrar al comienzo del Nuevo Testamento la palabra iglesia, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar que lo primero que vemos es que es un deseo de Dios, ¿sí? Que la iglesia es un deseo de Dios. Que Jesucristo dice, mirá, esto te lo puede revelar, o sea, la revelación de la iglesia, te lo puede revelar mi Padre. Y a su vez también, como nosotros decimos, Jesús no es un predicador exagerado. Jesús está diciendo, las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Sobre esta roca, sobre este formato, yo voy a edificar la iglesia. Y quizás sea un poco extenso, pero en sí necesito ubicarlos en este contexto de lo que está pasando. Cesarea de Filipo era uno de los lugares más oscuros que había. ¿Por qué él nombra las puertas del Hades? Porque allí había una cueva en la cual sí, iba muy profundo, muy oscuro, y en ese lugar todo el paganismo ofrecía sacrificios, niños, se realizaban todo tipo de aberraciones en ese lugar. Jesús los lleva hasta allí a ellos que eran santos, judíos, y les dice y les muestra esa condición. Les dice, yo voy a triunfar sobre esa condición que están viendo, ¿sí? Y yo quiero decirles que, aunque parece que ellos triunfan con todas sus cosas, las puertas del Hades no van a prevalecer contra lo que nosotros vamos a hacer, la iglesia. Entonces, vemos que Cesarea de Filipo era un lugar oscuro, pagano, ¿sí? Y el Señor los lleva a ese lugar para demostrarles que eso oscuro no podía nunca prevalecer contra la iglesia. Jesús les está anticipando que va a haber luchas, va a haber pruebas. No es un predicador exagerado, sino que por el contrario les está diciendo, van a haber luchas, pero las puertas del Hades no van a prevalecer. Van a venir vientos, acuérdense lo que dijimos recién en uno de los textos bíblicos, que hay quien fundamentó su casa sobre la roca y otro sobre la arena, a ambas le vinieron las lluvias, los vientos, ¿sí? Los ríos que golpearon contra la casa, una se cayó, la otra no. Pero las puertas del Hades no van a prevalecer contra aquellos que están cimentados sobre la roca, que es Cristo Jesús, sobre su palabra y sobre su corazón. Por eso, nosotros vemos esto y ya vemos aquí 3 puntos importantes. Allí en el material lo van a estar viendo y dice, la iglesia nace de la revelación del Padre y de Jesús. Entonces, lo primero que vamos a encontrar es que es un nacimiento
que está en el corazón de Dios. No es que dice, bueno, ¿y qué hacemos ahora para mantenerlos a todos reunidos? Y hagamos una iglesia. No, no, esto ya estaba preparado desde el principio de la fundación del mundo. Y a medida que nos vayamos metiendo en el estudio, nos vamos a dar cuenta de por qué es. Porque nosotros tenemos que conocer que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y la palabra iglesia tiene un significado. Pero vayamos adentrando lentamente, tranquilo, porque hoy vamos a disfrutar cómo fue el nacimiento de la iglesia. La iglesia, dice, por otro lado, tendrá oposición. Entonces vamos a ver que desde el comienzo Jesús advirtió que el infierno se iba a levantar contra el diseño de Dios. ¿Y en qué momento no se ha levantado el infierno contra el diseño de Dios? Siempre, ¿sí? Anda como león rugiente, pero no es león. Quiere tomar el trono de Dios. Vemos Isaías 14, Ezequiel 28, destituido de la gloria del Señor, porque quiso hacerse como Dios. Siempre va a querer tomar las cosas de Dios. Salmo 132, el lugar que el Padre eligió para habitar con sus hijos, ¿cuál es? Jerusalén, dice. Y desde ese momento que hay esa declaración, Satanás mismo siempre está luchando contra Jerusalén. Entonces vamos a ver que hay una lucha constante contra los diseños de Dios. Pero ¿saben qué? En uno de los escritos que vamos llevando, vamos a ir viendo que todas las cosas siempre han sido un señuelo para Satanás para que caiga en ese señuelo. Pablo dice, si hubiesen sabido que al que estaban matando era el Rey de Gloria, no lo hubiesen hecho. Pero saben que era un señuelo y se tenía que cumplir las escrituras y las escrituras se van a cumplir. Miren, una de las cosas que dice la iglesia va a tener oposición. Ahí en el material tienen Efesios 6:12. Dice, no tenemos, señores, lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Siempre hay lucha, siempre la va a haber. Y entonces, como dijo alguien, estamos en una guerra. Y sí, dijo el paisano, sí, estamos en una guerra espiritual. Por eso dice, miren que nuestra lucha no es contra personas, sino contra los principados y huestes espirituales de maldad. Entonces, Jesús se está anticipando. Hay luchas, van a haber luchas, pero tranquilo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Así que una de las cosas que es importante es que la iglesia tendrá la victoria. Jesús está diciendo, no van a prevalecer. Hay victoria. Hay una victoria. Señor, pero esto es oscuro, esto es feo. Matan niños ahí en esas cuevas, en las puertas del Hades. Hay victoria. Parece que puede ser derrota, pero en realidad hay victoria. Y así mismo, estos mismos dichos que les estoy diciendo, los vamos a encontrar en la iglesia, allí en Apocalipsis. Porque en Apocalipsis vamos a encontrar que hay una tremenda y feroz lucha del último tiempo, una persecución muy grande, que parece que la iglesia está siendo derrotada. Pero Jesús dice, y le vencieron por el testimonio de la palabra y por la sangre del Cordero. Entonces, siempre, siempre, querida iglesia, queridos amigos, va a haber victoria en Cristo Jesús. Por eso vale la pena entrar en este diseño del Señor. Antes de introducirnos, les voy a contar algo que les va a parecer interesante. Mismo libro de Mateo. Vamos al capítulo 8, por favor. ¿Sí? Mateo capítulo 8, versículo 20. ¿Cómo es que Jesús ya tenía el diseño en su cabeza de lo que iba a hacer? Él tenía que cumplir el propósito de Dios. Mateo capítulo 8, versículo 20. Quiero leer desde el versículo 18 para entrarlos en el contexto. Dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Vino uno escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quieras que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas, las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Acuérdense, amados alumnos, que yo les dije, es muy importante ir adentrándose
en el conocimiento del texto bíblico. No solamente ver con lo que estamos viendo aquí, porque nos va a llevar mucho más profundo. Porque aquí Jesús está comenzando a develar lo que para él va a ser la iglesia. Jesús está diciendo, las aves tienen donde anidar, las zorras tienen un lugar donde reposar, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde, y esa palabra original es inclinar su cabeza. Acuérdense de esto. Esa palabra original es clino. Donde recostar es donde inclinar su cabeza. Entonces, lo que les está comenzando a hablar, y fíjense que era una persona, un escriba, alguien que tenía un conocimiento de la palabra, le dice, el Hijo del Hombre no tiene todavía dónde inclinar su cabeza. Ahora, esto nos lleva poco más profundo a saber de que no es entregar su vida y que su cabeza se haya caído, sino que él dice por ese momento, no tengo dónde apoyarme. Lo que es en esa palabra original es dónde recostarse, dónde apoyar mi cabeza en un lugar para descansar. Esta misma palabra va a usar el evangelista Juan para poder hablar de ese descanso que el Señor está recibiendo. Quiero que me acompañes. Juan capítulo 19. Esta misma palabra la vamos a encontrar al final de los acontecimientos que Jesús está teniendo. Juan capítulo 19, versículo 30. ¿Cómo venimos? ¿Venimos bien? ¿Me siguen? ¿Sí? Si no paramos, vamos más despacio. Los que me conocen ya saben que ven un poco rápido a veces, pero porque me cebo. Pero si no, los nuevos, párenme, dígame. Alejandro, un poco más lento, por favor. Juan capítulo 19. Versículo 30. ¿Lo tenés? Mirá lo que dice. Cuando Jesús estaba en la cruz allí, él ya estaba en la cruz, entregó su vida. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado, dice, habiendo inclinado su cabeza, entregó el Espíritu. ¿Sabes que esto a mí me emociona cuando lo pude entender? Porque lo primero que nos está contando es la misma palabra que le dijo a aquel escriba, no tengo dónde reposar, no tengo dónde inclinar mi cabeza. Y entonces, aquí está usando el mismo concepto de esa palabra que le habló de las zorras, de las aves, y le está diciendo a toda la humanidad que primero inclino mi cabeza en la sumisión. Y segundo, ahora tengo dónde apoyar mi cabeza. ¿Sabes qué profundo es esto? Porque ¿quién es la cabeza de la iglesia? Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia. Ahora sí, cuando dijo consumado es, ahora sí, hay una iglesia y yo voy a reposar mi cabeza sobre mi amada esposa. Ah, esto es maravilloso, esto es profundo, esto es glorioso realmente, porque cuando él comienza su ministerio no tenía, pero ahora él dice, pero Señor, ¿en dónde? En la iglesia que nace a partir de este momento. Entonces, es muy profundo en esto, en ver el nacimiento de la iglesia. Así que vamos a ir tranquilo y vamos a ir aprendiendo lo que significa la palabra iglesia. La palabra iglesia viene de su original griego, que es eclesia. Creo que allí lo tenés en el material, ¿sí? Así que significa llamar fuera de. Eso es lo que es la palabra iglesia. Y lo que nos está mostrando es que esta palabra, si bien en el Antiguo Testamento, ¿sí?, está escrito en hebreo,
esta misma palabra, ¿sí?, se estaba usando antiguamente también. Porque vamos a encontrar en muchas ocasiones que las cosas del Antiguo Testamento son sombras de las cosas que habrían de venir. Esto escribe el libro de Hebreos, así que ahí lo vamos a ir viendo. Pero quiero volverme a centrar en esta cuestión de el nacimiento de la iglesia. No había algo físico. Jesús no estaba hablando de un templo, no estaba hablando de un edificio. Él estaba hablando de nosotros, de la iglesia, ¿sí?, de la congregación de los santos. Por eso es que nosotros vamos a encontrar estos acontecimientos y los vamos a ir metiendo muy lentamente para poder entender el nacimiento, ¿sí? Así que dice, la iglesia, si ustedes en los materiales lo tienen, la iglesia es el cuerpo místico del Señor. Bien. Y es la relación entre Cristo y la iglesia, que es su esposa. Entonces, me van a decir, por favor, más despacio, quiero entender esto. Vamos a entenderlo. Por ejemplo, ayer escuchaba una predicación que decía, Jesús va a venir como juez, como el ungido, ¿sí? Va a venir como rey también, pero una de las cosas que es importante, él va a venir como esposo, ¿sí? Él viene como un esposo. Él viene a buscar a su esposa. Por eso es que al principio, cuando leímos en Mateo 25, el esposo viene y su esposa estaba allí en la espera. Entonces, ¿dónde está esto revelado? Está en Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. El espíritu y la esposa dicen, ven. Entonces, fíjense que vamos a encontrar este acontecimiento tan importante. La iglesia es la esposa del Cordero. Y esto es lo que nos muestra en la palabra del Señor cómo en sí es el formato de la iglesia. No es un lugar donde hay obras de teatro, show, luces. En realidad, lo que está hablando específicamente es que es la esposa del Cordero. ¿Sí? Ahora, fíjense, yo le dije Apocalipsis 22, 17, que dice, el espíritu y la esposa dicen, ven, una unidad. Pero a su vez también, fíjense cómo el apóstol Pablo había entendido este concepto de iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 27. Hey, todavía no llegamos al nacimiento. Miren que ahora vamos a ver el nacimiento de la iglesia, cómo nace. Efesios capítulo 5, versículo 27. El apóstol Pablo va a hablar específicamente de algo muy profundo con respecto a la iglesia. Dice, versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y aquí está hablando de la iglesia gloriosa, la iglesia que viene a buscar el Señor Jesucristo. Entonces, miren, ya estamos rompiendo algunos paradigmas. Hey, no es un templo, no es una denominación, ¿sí? Es un pueblo que adora, que se santifica, que se purifica, que lo espera con corazón ardiente a su esposo, que es Jesucristo, aquel que reposó su cabeza, clino sobre la iglesia, que somos nosotros. Por eso Cristo reposa en nosotros, la esperanza de gloria. ¡Wow! Es tremendo, ¿no? Entonces, para mí, creo que es muy importante poder entender esta base fundamental de cómo nace la iglesia y qué es la iglesia propiamente en sí. ¿Cómo venimos? ¿Venimos bien? A ver, algún pulgarcito, algún... Bien ahí, bien, eso me gusta, que vamos bien ahí, gloria al Señor. A los que se fueron sumando, bienvenidos, y cualquier cosa, como les dijimos, la clase va a quedar grabada, así que vamos a poder verla después.
Entonces, entremos en el concepto propiamente en sí de lo que significa iglesia, ¿sí? Entonces, en el material van a encontrar que dice, la palabra iglesia y su significado etimológico es eclesía, significa llamar fuera de. Entonces, esta palabra, llamar fuera o eclesía, ¿sí? Se ha usado en varias partes del Nuevo Testamento y en una de ellas da referencia y nos da referencia a la palabra del Señor a qué se refería este concepto de eclesía. En Hechos capítulo 7, versículo 38, ¿sí? Vamos a encontrar que aquel predicador famoso, Esteban, está diciendo, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación. Entonces, esta palabra eclesía significa, ¿sí?, una congregación. Llamado fuera de, sí, a la santidad, por supuesto, pero por otro lado, es una congregación. Se refiere específicamente a una congregación, ¿sí? Y donde hay alguien que va a ir instruyendo. Por eso aquí Esteban está viendo este concepto de lo que es la iglesia y dice, ¿sí?, una congregación llamada al desierto y un Moisés que era un heraldo. Todas estas palabras son las palabras que están siendo usadas en ese contexto de la escritura, son las palabras originales. Dice, entonces, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió las palabras de vida eterna. Entonces vamos a ver que antiguamente había una congregación, no se la llamaba iglesia, era la congregación en el desierto, ¿sí? Y ese concepto mismo tomaron los apóstoles para hablar de la congregación de los santos. Entonces, vemos que esta palabra no es nueva, sino que es una sombra de lo que habría de venir. Pero una sombra de lo que ellos ya habían visto en el Antiguo Testamento. Así que vamos a ir viendo ahora, ¿sí? En unos minutos más, ya vamos a entrar en el break, ¿sí? Así que, ¿cuántos quieren ir al break? En 5 minutos quieren ir al break. Vamos, hay algunos que se sonríen, yo los veo de acá, ustedes no me ven, hay algunos que apagaron la cámara y no los veo, pero bueno, ya los voy a ver, ya los voy a ver. Vamos a ir al break, vamos a tomarnos 5 minutos. Sí, yo le voy a pedir a Johnny que me esté ayudando en esta que vamos a estar teniendo ahora. 5 minutos, volvemos y ya nos introducimos en cómo nace la iglesia, ¿sí? Así que hasta ahora vimos conceptos, vimos cosas que tiene la palabra del Señor. 5 minutos y nos encontramos. Yo voy a calentar mi cafecito que se me enfrió. Vamos.
Bien, bueno. Bueno, gloria a Dios, vamos a ir arrancando. Eh, bueno, ha fallado, hay veces que puede fallar o no. Eh, bueno, nos faltó la plaquita, ¿vieron? Que hay veces nos preguntan, che, ¿qué canción es esa que pusieron? Todo, bueno, hoy parece que algún problema técnico hemos tenido, porque no lo pudimos poner la plaquita. Sí, yo les dije a los chicos, me gustaría que podamos adorar al Señor mientras tanto en el break con esta adoración, pero bueno, capaz que al final lo podemos terminar haciendo, ¿sí? Así que yo le voy a pedir a mi amigo Johnny que después por ahí pueda poner esa plaquita, ¿sí? Al final con esa canción que habíamos puesto, ¿sí? Seguimos adelante. Así que bueno, eh, creo que le hemos podido dar la bienvenida a todos, ¿no? No quiero pasar por un grosero y ver todos los que están. Así que bueno, a cada uno. Recién me llegó un mensaje, a ver si me ayudan chicos, principalmente los de Olimpo. A ver, los de Olimpo, levante la mano. Ahí están todos. Gloria a Dios. Walter Leyes, ¿lo tenemos acá? A ver. Walter Martín, ¿no? ¿Ya está en clase? Martín Leyes, sí, Walter Martín Leyes. Ah, está bien, porque me estaba diciendo que no podía conectarse, así que bueno, creo que ya está en clase. Bien, bienvenido ahí, gloria a Dios. Buenísimo. Bien, seguimos entonces. Ahora seguimos. Sí, vamos a encontrar cómo nace la iglesia. Si nosotros vimos lo que Jesús tenía en su corazón, el deseo de su corazón, cómo el Padre está viendo a la iglesia y cómo van a desarrollar esto. Entonces, siempre vamos a encontrar dos conceptos, dos formatos que no están mal, los dos formatos que vamos a ver de cómo nace la iglesia, ¿sí? Pero nosotros nos vamos a quedar con una, no vamos a quedar con un formato. Los dos formatos son válidos, como les dije, pero para mí el nacimiento de la iglesia es en la cruz del Calvario. Para algunos teólogos y eruditos, el nacimiento de la iglesia es en Pentecostés, ¿sí? Con el bautismo del Espíritu Santo y los 120 que estaban en el aposento alto. La otra corriente es cuando nace en la cruz del Calvario. Y nosotros vamos a ir por esta, ¿sí? Por este formato, por esto, porque lo vamos a explicar bíblicamente también. Entonces, un texto bíblico yo les voy a leer, ¿sí? En Apocalipsis, capítulo 21, versículo 9, dice, se muestra a Juan la visión de la iglesia diciéndole, ven, que te voy a mostrar algo. ¿Qué va a mostrar? Va a mostrar a la iglesia que es la esposa del Cordero. Entonces, fíjense si ustedes lo tienen ahí, Apocalipsis, capítulo 21, versículo 9, fíjense que dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciéndome, ven acá, yo te voy a mostrar a la desposada, que es la esposa del Cordero. ¿Sí? Y esto es la iglesia. Así que entonces, la iglesia es esposa. Ahora, si nosotros vemos que todas las cosas del Antiguo Testamento son sombra de los bienes venideros, así lo dice el libro de Hebreos, ¿sí? Entonces, podamos compararlo, ¿sí? Este nacimiento, como nació la mujer con Eva. ¿Sí? Entonces, vamos a ir a la palabra del Señor. Génesis capítulo 2, versículo 21. Yo le dije, estén preparados con las Biblias, vamos a usar la Biblia. Génesis capítulo 2, versículo 21 al 24. Dice, entonces Jehová Dios hizo caer en un sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas,
cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ahora, nosotros vemos que está la creación, está realizada, con su palabra fue hecha. Cada vez que terminaba un día decía, y vio Dios que era bueno. Después crea al hombre y dice, pero no había un formato en el cual pueda satisfacer a Adán. Le fue necesario a Adán una ayuda idónea, ¿sí? Le fue necesario a Adán, ¿sí? Alguien que lo acompañara. En alguna parte vamos a encontrar que dice, no es bueno que el hombre esté solo. Pero también vamos a encontrar acá que el Señor mismo está viendo que necesitaba una ayuda idónea. Entonces, la forma en que Dios hace, dice, lo hace caer en un sueño profundo. Esa palabra en sí, decir que es un sueño profundo, es como nos pasa a nosotros, hermanos, cuando nosotros dejamos este cuerpo, cuando nosotros partimos, nosotros no morimos, sino que dormimos, entramos en un sueño, entramos en un descanso. Por eso es que esa palabra no es que hubo una muerte, sino que hizo entrar en un sueño a Adán, y dice que el Padre abre su costado, saca de sí mismo, saca del costado abierto, ¿sí? Una costilla, y forma a la mujer. La presenta a Adán, y él que dice, ella es parte de mí, ella es hueso de mis huesos. Entonces, vemos que hay una creación en sí misma de Adán, ¿sí? Y aquí lanza un misterio impresionante que dice, y por esta causa dejará el hombre, padre, madre, todo para poder formar ese matrimonio. Entonces, ¿por qué no lo llevamos a este acontecimiento que nosotros estamos estudiando? Si decimos que todas las cosas del Antiguo Testamento son sombra de los bienes venideros, yo quiero ver también entonces lo que era ese clinó que él estaba deseando, ese deseo que tenía en su corazón Jesucristo. Pero la palabra del Señor dice que él, estando en la cruz, inclinó y entregó su vida. ¿Sí? Cuando él entregó su vida, esto nos hace ver el mismo acontecimiento en el cual dice que Jesús hizo caer en un sueño a Adán. El mismo Señor hace caer en un sueño, que es lo que le estaba pasando a Jesús allí en la cruz. Él está muriendo. Y cuando en su momento dice que su costado fue abierto, porque tenemos que recordar esto, que su costado fue traspasado por una lanza, fue abierto su costado y al instante que dice que pasó, salió sangre y agua. Entonces, en ese momento, que cuando Jesús entra en ese sueño profundo, que el Padre hace caer en ese sueño profundo sobre él, es ahí cuando abren su costado y al instante sale sangre y agua. Ahora bien, dice que por esta causa, Adán decía, por esta causa el hombre va a dejar, ¿sí?, a su padre y a su madre. Jesús mismo está diciéndole a veces a los discípulos, todo aquel que pone sus manos en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. Todo aquel que no deja todas las cosas por causa del reino de los cielos no es digno de mí. Algunos le dijeron, Señor, voy a saludar a mi esposa, voy a saludar a mis hijos. Déjalos, porque el que pone su mirada en Cristo, en las cosas del reino de los cielos, no tiene que mirar atrás. Entonces es como un acontecimiento, no solamente en nuestro matrimonio, porque yo que estoy casado, ¿sí?, dejamos todo, dejamos todas nuestras vidas para poder unirnos, ¿sí?, con mi esposa, y los dos somos una sola carne. Cuando en el Evangelio
se está viendo de la misma manera este hecho, ¿sí?, de casamiento. Entonces, esto es lo que nos está mostrando la palabra del Señor, que el mismo hecho que estaba allí en Génesis, en Adán, y creándose Eva, el mismo hecho se está produciendo en la cruz del Calvario con la muerte de nuestro Señor Jesucristo y la sangre y agua que está saliendo de su costado. Fíjense lo que dice en la carta de Tito. Busquemos la carta de Tito, capítulo 3, versículo 5. Dice, nosotros nacemos, vamos a leerlo mejor, ¿sí? Yo lo puedo conocer el texto bíblico, pero quiero que lo veas. Está después de segunda de Timoteo. Después de segunda de Timoteo vamos a encontrar la carta que le escribe a Tito, dice capítulo 3, versículo 5, perdón. Y nos salvó el Señor, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino que fuimos salvos por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, por ese lavamiento que se produce de la sangre y el agua. Dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Así que por esa sangre y por esa agua, nosotros somos salvos. Cuando somos salvos, ¿sí?, automáticamente pasamos a ser de la iglesia del Señor Jesucristo, ¿sí? Pasamos a ser parte del cuerpo de Cristo. Por eso vamos a encontrar un texto bíblico muy interesante, Hechos capítulo 2, versículo 47, dice, y el Señor añadía a la iglesia, a la congregación, los que iban a ser salvos. Entonces, fíjate un acontecimiento, un hecho, ¿sí?, que estamos viendo allí y que nos muestra cómo van haciendo la iglesia. Mirad, vos estás diciendo, sí, pero quiero entender un poco más este hecho de que lo que es dormir, lo que es descansar. Y quiero que juntos podamos estudiar estos textos y estas palabras para que podamos en sí entender el nacimiento de la iglesia. ¿Cuántos se acuerdan el hecho de Lázaro? Lázaro, el amigo del Señor. ¿Vieron? ¿Se acuerdan del amigo de Jesús, Lázaro, que le llega una noticia a Jesús de que su amigo Lázaro tenía problemas? ¿Vamos a verlo? Veámoslo. Evangelio de Juan, capítulo 11, y que nos va a hablar lo que es dormir, lo que es para el que tiene esperanza. Y vamos a ver ese texto bíblico también, que va a ser muy importante para nosotros. Juan, capítulo 11. Jesús está hablando de su amigo Lázaro, de que él estaba enfermo, pero a su vez también después les termina diciendo, pero nuestro amigo Lázaro duerme. Juan capítulo 11, versículo 11 dice, dicho esto, les dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, ¿sí? Mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme va a sanar, está todo bien. Pero Jesús decía esto de la muerte. Entonces, ya después es explícito el Señor. Le dice, miren, les voy a decir la verdad. Lázaro ha muerto. Entonces, fíjense que el concepto de lo que es dormir a lo que es morir. Para Jesús, ¿sí?, nosotros dormiremos si es que Cristo no viene antes. ¿Verdad? Ahora, esto parece a veces que da ese temor, ese miedo, esa cuestión de ver realmente, sí, esto no, quiero que veas algo que nos va a hacer fortalecer el espíritu. Y dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, dice que el apóstol Pablo les estaba enseñando a la iglesia de Tesalónica sobre lo que era estos tiempos finales, pero también de lo que era, ¿sí?, sobre nuestras vidas. Y dice, lo tienen ahí en el material, quédense tranquilos. Dice, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, dice, tampoco quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Wow.
otra vez está hablando de aquellos que duermen. Para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús, que dice, a los que durmieron en él. Entonces, ese dormir, ese hecho de que, como hizo el Señor, dice, y lo hizo caer en un sueño, a Adán lo hizo dormir, es evidente de que en algún momento Adán dejó de respirar, murió, pero el Señor cerró su costado. Ahora bien, Jesús, en la misma condición que Adán, entra en ese sueño, muere, su costado es abierto, sale sangre y agua, y allí, como dice Tito capítulo 3, versículo 5, comienza el lavamiento de la regeneración de la iglesia. Es ahí donde comienza el nacimiento de la iglesia. Es ahí donde nosotros comenzamos a nacer. Es ahí donde purificamos nuestros pecados. Es ahí donde dice Colosense, y clavó en la cruz toda el acta que estaba en contra de nuestras vidas. Es ahí, por eso ese himno tan importante. O sea, algunos se van a reír, otros no, pero qué sé yo, no sé, ese himno que dice, en la cruz, primero vi la luz, y las manchas de mi alma, yo la ve. Fue allí por fe, do vi a Jesús. Y eso es tremendo. Yo siempre feliz con él seré. Entonces es ahí, en ese lugar, donde realmente hemos nacido de nuevo. Y si hemos nacido de nuevo, Hechos capítulo 2, versículo 47 dice, y el Señor entonces nos añade a la iglesia, añade todos aquellos que han de ser salvos. Porque esa palabra iglesia es congregación. Y entonces nosotros somos la congregación de los justos. Nosotros pasamos a ser la congregación de los santos. Nosotros hemos nacido en la cruz del Calvario con el costado abierto del Señor, pero más adelante vamos a encontrar que le dicen, Tomás, no tengas miedo, soy yo, soy Jesús, pon tu mano en mi costado, tócame, soy yo. Así que todas estas cosas que nosotros vemos nos está mostrando de que la iglesia en sí ha nacido allí en la cruz del Calvario con la muerte y la apertura de su costado del Señor Jesucristo, pero también quiero decirles que es en ese momento donde se comienza a formar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ahora, qué tremendo, ¿no? Todo esto que estamos viendo, que muchas veces nos hace pensar y necesitamos romper ese paradigma de que la iglesia son paredes, que la iglesia son eventos, que la iglesia en realidad, como muchas veces decimos y quizás con poco entendimiento, la iglesia somos nosotros. Y por supuesto que la iglesia somos nosotros, porque nosotros somos la congregación de los santos. Como habló allí Moisés y dice, y el Señor que veía la congregación de los santos, Moisés iba delante de ellos, así el Señor nos hace en su congregación de los santos para ser aquellos que van a reinar con Cristo Jesús. Es por eso que es importante entender cómo es que nace la iglesia. De aquí en adelante nosotros vamos a poder ahora sí saber cómo es el desarrollo que va a tener la iglesia gloriosa de Cristo Jesús. Efesios capítulo 5, versículo 27. Así que yo sé que están atentos y quizás todas estas cosas que están escuchando sean nuevas, pero yo como siempre les digo a los alumnos, sean como los de Berea. Los de Berea no rechazaban, los de Berea estudiaban. Después que terminemos, ustedes mismos con los materiales pueden sentarse y comenzar a buscar, ¿sí? En sí mismo, ustedes con las Biblias, con todo, ¿cuánta verdad hay en todo esto que estamos hablando? ¿Saben que todo lo que ha pasado en el Antiguo Testamento es una sombra de las cosas que habían de venir? Nosotros lo vemos también aquí en algunas ocasiones, y quiero que podamos ir al libro de Hebreos para poder afirmar esto que estamos hablando. Libro de Hebreos, dice capítulo 10, versículo 1, que el sistema
antiguo de la ley de Moisés es solo una sombra, un anticipo de las cosas buenas por venir. Todos hechos, por ejemplo, ¿cómo podemos saber que todas las cosas del Antiguo Testamento es una sombra de los bienes venideros? El otro día estábamos estudiando y veíamos que la manifestación del Señor en el monte Sinaí ocurrió el día 50, desde la salida de Israel de Egipto. ¿Saben qué significa eso? 50 días después de la salida de la Pascua es el Pentecostés del Antiguo Testamento. Entonces vemos todas estas cosas que también Dios celebra un matrimonio con Israel. Israel, en el capítulo 19, Dios le está diciendo, miren, si hacen esto, si hacemos esto, y en la celebración del matrimonio es como que se dice en las buenas y en las malas, en la sanidad, en todo esto, ¿qué decimos? En las buenas y en las malas. Amén, sí, en todo. Bueno, Israel dijo lo mismo. Las buenas y en las malas, sí, Señor, haremos todo lo que tú dices. Se estaba celebrando un matrimonio. Por eso es que muchas veces vamos a encontrar que los profetas dicen, como en el libro de Oseas, Oseas ha sido específico diciendo, mi pueblo Israel es una ramera, se ha ido en pos de otros vicios, se ha ido en pos de ídolos, ha roto nuestro matrimonio. Entonces fíjense que el Señor para él siempre Israel era su esposa. Entonces nosotros vemos que todo eso que está pasando en el Antiguo Testamento se comienza a desarrollar, ¿sí?, en el Nuevo Testamento. Otro hecho, otra perla, para que puedas recibirla aquellos que van a predicar después. ¿Qué es lo que pasa cuando realmente Jesús dice, ustedes me serán testigos en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra? Está haciendo lo que Israel no hizo. Israel tenía que ser testigo de la gloria del Señor y manifestarla a los gentiles. Por eso es que el apóstol Pablo le dice a los romanos, ustedes que se hacen los guías de los ciegos, instructores de los indoctos y todo esto, pero no han cumplido. Ustedes no son testigos del Señor. Por eso Jesucristo mismo dice, pero ustedes, la iglesia, me será testigo hasta lo último de la tierra. Lo que no cumplió Israel, cúmplanlo ustedes. Yo los voy a llenar con mi presencia. Yo estaré con ustedes, porque lo que no cumplió ellos, lo tienen que cumplir ustedes. Yo me he casado con ustedes. Yo tengo una celebración de desposorio con ustedes. Yo les amo hasta lo último. Les amaré siempre y eternamente. Por eso ese es el amor del Señor para con su iglesia, nosotros, los santos de Dios. Por eso esto es la congregación de los justos. Esto es lo que nosotros por ahí muchas veces no alcanzamos a entender. Pero volvamos, ahora sí, volvamos a ese concepto que era importante que Jesús dijo en Mateo, ¿sí? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Qué dijo el Señor? Iba a haber luchas, iba a haber pruebas, iba a haber dificultades, pero hay algo que sí dijo, que la victoria es de la iglesia. Entonces, en la última hoja del estudio del material que estás teniendo, vas a encontrarte el desarrollo de los 2000 años de iglesia. Vamos a comenzar entonces la clase que viene, ya así, entrando en la iglesia apostólica. Vamos a ver que son 7 procesos, el proceso ha sido dividido en 7 etapas, ¿sí? Que es la iglesia apostólica, la iglesia perseguida, ¿sí? La iglesia apostólica tiene un lapso de tiempo hasta el año 100 después de Cristo, ¿sí? Con el último apóstol que a su vida, vamos a ver lo que el último apóstol fue, Juan, que salió de la isla de Patmos. Después de ahí comienza una gran persecución de la iglesia, tremendo. Domiciano, un emperador, fue un perverso realmente que ha perseguido a la iglesia. Ese lapso de tiempo duró lo que duraba casi el Imperio Romano, ¿sí?
donde vamos a encontrar a Constantino. Alguna vez habrán escuchado hablar de Constantino, ¿sí? Cómo hace él para encontrar un arreglo con la iglesia en la decadencia de lo que era Roma. Pero vamos a encontrar la iglesia imperial, la iglesia medieval, vamos a entender por qué en aquellos tiempos íbamos a escuchar de las cruzadas, ¿sí? Vamos a escuchar de las cruzadas, de los templarios, vamos a ver todos ellos, cómo han nacido las iglesias, las universidades católicas. Después vamos a encontrar que después de todos esos tiempos turbios, siempre hubo una iglesia que respondía para la gloria del Señor, y vamos a encontrar la iglesia reformada, lo que va a ser Lutero, la iglesia moderna y la iglesia actual. Porque nosotros tenemos que entender que lo que el Señor dijo se va a cumplir. Las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Entonces, iglesia es congregación, ¿sí? Porque esa palabra eclesía significa, ¿sí? Llamado fuera, salir de un lugar para ser una congregación, para ser un pueblo santo del Señor. Pregunta, ¿qué opinan ustedes? ¿Cuál era el deseo de Dios para con Israel? Era habitar con ellos. Por eso es que había una tienda en el medio del pueblo de Israel. Esa tienda era el tabernáculo. Era bien visible, ¿sí? Porque sobresalía de todas las demás. Era una tienda grande, era una tienda con unas pieles muy sencillas. La Biblia dice que fue hecha con pieles de tejones, pero una Biblia, y un tabernáculo en el medio de todo el pueblo de Israel. Alrededor de ese tabernáculo había muchas tiendas, ¿sí? Que era Israel habitando en tiendas en el desierto. Pero Dios era muy feliz teniendo a Israel a su lado. Por eso es que Dios quiere habitar con su pueblo. Dios quiere estar con nosotros. Dios quiere que Él sea honrado. No lo honramos al Señor, no sé, por hacer cosas extravagantes, por luces psicodélicas, no por templos realmente que decimos, wow, el Señor dice, no va a quedar piedra sobre piedra. Pero Juan capítulo 4, versículo 24 dice, pero Dios busca verdaderos adoradores que adoren al Padre, que anhelen su presencia, que anhelen el hecho de estar con el Señor día y noche. ¿Por qué? Porque el celo de su casa lo consume. ¿Cuál casa? Esa casa somos nosotros. Por eso hoy yo le decía a mi amigo Johnny, ¿sabes qué? Siento que quiero que podamos adorar al Señor con esa canción en la cual cuando Jesús entra al templo y vuelca la mesa de los cambistas, está haciendo una purificación del lugar. ¿Por qué? Porque el celo de su casa lo consume. Y para Dios, que nosotros podamos entender que somos la iglesia, que somos la congregación donde Él se va a glorificar, y no en un templo, sino que es en nosotros donde Él quiere habitar. Por eso nos ha dado de su Santo Espíritu. Y yo creo que esto es lo más maravilloso que podemos tener. Hemos nacido en la cruz del Calvario hace 2000 años por la sangre del Cordero que Él virtió por nosotros. Quiero que entiendas esto. Su sangre tiene poder todavía hasta el día de hoy. Esa agua, que es la palabra, nos purifica, y esa sangre es la que nos redime. Por eso ahora, alumnos, chicos, hermanos, reúnan todo lo que han aprendido y ahora puedan entender lo que es justificación, santificación, redención, propiciación y un esposo que nos ama eternamente. ¡Wow! Qué lindo es entonces ser la iglesia, la esposa del Cordero. Él viene por nosotros. Él viene a buscar lo que le pertenece, su esposa. Por eso podría hablarte mucho. Tengo deseo de poderlo hacer, de decirte ya cuando ayunás, ya no ayunamos por cosas banales. Ayunamos porque queremos que nos den a nuestro esposo. Por eso a través de las canciones aprendemos mucho.
Le decimos, ven, amado, ven, ven, esposo, danos a Cristo. Padre, danos a Cristo, queremos a nuestro esposo y estar eternamente con Él. Por eso yo quiero invitarte a que puedas meditar en el nombre del Señor, ¿sí? Y en su gloria. Por eso yo quiero orar en esta noche, dándote gracias por haber estado, pero a ustedes también por ser la iglesia del Señor, la amada de mi Rey de Gloria. Padre, gracias por una salvación tan grande que nos diste. Gracias, Señor. Enséñanos a ser la iglesia. Enséñanos a ser esa congregación santa y pura que se reúne en un desierto, en casas, en los lugares que tú nos indiques, Señor. Pero queremos honrar tu nombre, Señor. No son templos, no son lugares extravagantes, son lugares humildes quizás. Pero, Señor, nuestro corazón te pertenece. Como te dijo Juan, mi corazón, mi vida es tuya, te perteneces. Porque tú eres mi esposo amado, el Rey de Gloria. Y la iglesia, nosotros aprenderemos a decir, ven, amado, ven, ven. Y el Espíritu nos dice, ven. Y diremos juntos, ven, Señor, ven, amado, ven, esposo amado, ven, te esperamos. Maranata, ven, Señor, ven. Aquí te esperamos con corazones ardientes. En el nombre de Jesús bendigo a cada alumno, bendigo a cada uno de ellos y llénalos, Señor. Y queremos adorarte, Señor. Queremos adorarte. Tú eres digno. Tú eres digno, esposo amado, Rey y Juez. Tú eres digno, Señor. Por esta canción adoramos. Examina mi corazón. Medita en él. Ve si en mí hay camino de perversidad. Medita en él. Todo lo que quiero es hacer tu voluntad. Quiero amar lo que tú amas y quiero odiar lo que tú odias. Gracias, Señor. Enséñame. Soy tu casa de oración, no una cueva de ladrones. Tienes todo lo que soy. Cada día nos santificamos, Señor. Esperándote a ti, Soy tu casa de oración, no una cueva de ladrones. Nada de este mundo satisface nuestros corazones, Señor. Solo tu presencia. Todos mis amores. Ven, amado. Examina mi corazón. Bendícelo, Dios. Ve si en mí hay camino Van a resplandecer en gloria. de Los entendidos van a resplandecer, Señor. todo lo que quiero. Si hay un pueblo que va a resplandecer, Señor, de las estrellas en el firmamento. Y quiero amar lo que tú amas. Gracias, Señor. Quiero odiar lo que tú odias. No te cases, Señor. Tu casa de oración, no una cueva de ladrones. Y que van a ser, Señor. Tienes todo lo que soy, tienes todos mis amores. Y donde está tu ciudad, adorar, Señor. No una cueva de ladrones. Exalta tu nombre. Tienes todo lo que soy. Dile, Señor, santifícame, arranca de mí lo que no te agrada. Santifícame, Señor. Mi corazón es tuyo y te pertenece. Tú eres mi esperanza, Señor. Señor. Santifícanos cada día. El Espíritu de Santidad en nosotros, Señor. Rey está entrando, está trayendo su medida de justicia. Él viene por la iglesia. Oh, Maranata. Ven, amado, ven. Ven, Señor.
Él es nuestro amado. Tiene todo el derecho y Él dio su vida por nosotros. Todas nuestras impurezas sean ahora quitadas, porque queremos vestiduras blancas y resplandecientes, Señor, y te esperamos en santidad y en pureza. Gloria al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta noche? Dele gloria al Señor y realmente ahora podemos valorar una salvación tan grande que el Señor nos ha regalado. Espero que así sea, que lo valores, que realmente disfrutes de esta vida eterna que el Señor nos da. Amados, hemos llegado al fin de esta clase. El próximo lunes a las 20 horas nos volvemos a reunir con ya sí el capítulo 1, que es la Iglesia Apostólica, ¿sí? Así que te esperamos. Podés invitar a otros. Vos viste que en este día hoy no se ha tomado asistencia porque es una clase abierta, pero queremos pedirte que si querés invitar a otros a que sea parte de esta clase, podés hacerlo. Podés compartirle el formulario de inscripción, podés decirle, vení, anotate, vamos a aprender juntos la palabra del Señor. El próximo lunes les prometo que le presento todo el equipo, Jonathan, Darío, Luz, que trabajamos juntos aquí en el instituto. Así que gracias a todos, que Dios los bendiga, tengan un muy buen descanso. Dios mediante, el día lunes estamos nuevamente aquí a las 20 horas para seguir aprendiendo la palabra del Señor. Nos despedimos con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga.